Decíamos algunas cifras, como por ejemplo que el Estado recibe cada menos de 3 horas una denuncia de violencia severa contra un niño o un adolescente de nuestro país. La cantidad de casos registrados en 2017 implica un aumento del 19% respecto al año anterior. En el 80% de los casos, además, se trata de situaciones repetidas. Estos son algunos de los datos que surgen del relevamiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, y vamos a analizarlos junto a la coordinadora de CIPIAB, María Elena Mizrahi. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hola, María. Gracias. Bien, tenemos algunas placas con algunos datos más para que la audiencia vaya viendo. Por ejemplo, el año pasado hubo 3.155 situaciones de violencia severa hacia niños, niñas y adolescentes, casi 9 situaciones por día en todo el país. Y aquí están los datos, además, que muestran una tendencia en aumento. ¿Cómo lo pueden analizar? Bien, lo primero que queremos decir, porque por lo general uno parte de la base que son denuncias, y esto, aparte de denuncias, de que hubo una denuncia previa, son casos atendidos, lo cual tiene en realidad una veracidad bastante mayor, porque, por ejemplo, puede haber una denuncia de un niño varias veces, porque, bueno, no se actuó. Estos son 3.155 situaciones donde algún equipo del Estado intervino para cesar la situación de violencia, se definió si iba a la justicia o si se empezaba un proceso de trabajo con esa familia, porque siempre el objetivo último, o primero mejor dicho, es que los niños puedan vivir en familia y sin violencia. Claro. Que el objetivo final vendría a ser que en definitiva esos niños sean judicializados, a no ser siempre cuando hay un delito, que son en los casos de abuso sexual constatado, ¿verdad? Ese aumento, porque ahí estamos viendo la gráfica de los últimos años, ¿se debe a un mayor registro o a un aumento de la violencia o las dos cosas? Las dos cosas, o tres cosas son, en realidad. Puede haber, en realidad, que los padres pasen al acting por determinadas situaciones de estrés mayores, que antes había mayor acallamiento sobre estas situaciones, de la familia, pero también de todos, de los centros educativos, de la salud. Ahora se reporta. Los propios niños, ¿no? Los propios niños dicen, y después, en realidad, lo que nosotros tenemos es que ahora tenemos una capacidad en todo el territorio nacional. Ustedes no se olviden, cuando empezamos con la cifra de 800 y algo, eran las organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con INAU y que trabajaban solo en el área metropolitana, que era Montevideo, Canelones y San José, que son ONGs con las cuales INAU trabaja. Hoy tenemos estos comités de recepción del CIPIAB y estamos, que yo creo que lo dije el año pasado acá, pensábamos cuando empezamos que tener uno por cada capital departamental alcanzaba, y hoy tenemos 28. Claro. Y tenemos más requerimientos, lo que pasa que es real, no tenemos recursos humanos para estar en la área rural, en áreas rurales donde de repente sería necesario tener un psicólogo, un asistente social, un psiquiatra infantil, donde como país no lo tenemos. Y los datos también demuestran otras cosas, por ejemplo, la predominancia en el sexo femenino, más de la mitad, 56% frente a varones, 44%, es decir, uno de cada caso son mujeres. Y después el otro dato para ver es el de los niños, ¿no? De 6 a 12 años también, en esa etapa escolar, aumentó mucho la violencia. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? También tenemos, primero que, bueno, que en la medida que la adolescencia, que los niños se convierten en adolescentes y las niñas, va variando, va cambiando las formas de violencia. La violencia física en los varones desciende, pero sí aumenta en la preadolescencia, adolescencia, el abuso sexual de las niñas. Entonces ahí hay una feminización. Cuando son chicos, digamos, en 3 años son parecidas las agresiones entre hombres y mujeres. Y en la adolescencia son mucho más de mujeres contra hombres, ¿no? También es cierto, y ahora que vengo de un congreso en México sobre el castigo corporal hacia niños, niñas y adolescentes y sobre bullying, también es cierto que los varones les cuesta mucho más por la condición de varón y el lugar y el rol que tienen en la sociedad, desgraciadamente, poder decir o que sufren bullying o que son abusados sexualmente. Nosotros creemos que tenemos un subregistro de niños, varones, abusados sexualmente. No así las niñas, donde en definitiva en algún momento pueden llegar a decirlo. Y hay más secreto familiar con respecto también al tema de los varones. De los varones, claro, se mantiene más en reserva. ¿Hay algún componente allí, sobre todo cuando pensamos en adolescentes, de que el varón empieza a enfrentar a la autoridad? Totalmente. Y ahí, no sé si hablar de cobardía, pero realmente me parecen unos cobardes. Siguen agrediendo a las mujeres porque hay una relación de fuerza que se los permite. Es que lo que pasa es que la violencia es una relación de poder y un abuso de poder. Eso siempre, sin lugar a dudas. siempre. Entonces partimos de eso. También es cierto que las familias son reflejo muchas veces de lo que pasa en la sociedad, y eso a nosotros nos importa decirlo, y lo decíamos también
en el que nosotros vivimos en una sociedad donde los más fuertes abusan de los más débiles y la familia es parte de ese abuso de poder. Y bueno, y en el caso de las familias, por lo general, son los niños. Lo de la edad escolar, nosotros tenemos un país donde en definitiva tenemos una amplia escolarización de los niños y esa es una caja de resonancia y donde los maestros o los centros educativos son en definitiva las políticas universales las que en definitiva captan la salud y la enseñanza. Son los que captan estas situaciones. Hay protocolos que a veces funcionan muy bien y otras veces no, pero que tienen y le dan la obligación a los técnicos de cuando hay una denuncia, un niño dice algo, poder hacer algo. Bueno, Y aparte los niños a veces dicen frases sueltas que uno tiene que estar acostumbrado a la observación y el oído. Cuando decís, a veces los protocolos no funcionan. ¿Estás pensando en el caso de Utu, por ejemplo, ahora donde... Bueno, justo yo no estaba en el país, pero lo que pasa es que ahí, por lo que aparte estuve ayer y ahora sé que ayer mismo se trabajó el equipo, lo que el protocolo plantea es que se busque un adulto referente protector. Que no tiene por qué ser de la familia. Que no tiene por qué ser de la familia. Lo que pasa es que no todos los centros educativos quizás tengan equipos como para empezar a hacer este despistaje. Y cuando una niña dice eso, lo que pasa que también a veces se actúa de sentido común y dice, bueno, lo primero que se hace es llamar a la mamá. A veces nosotros llamamos a los abuelos. ¿Y la policía? Pero tenés que tener un conocimiento. ¿Qué rol juega la policía acá? Claro, pero en este caso que era abuso sexual también. Eso es denuncia. Eso es denuncia. Eso es denuncia. Eso es denuncia. Por más que el protocolo no lo diga. No, dice el protocolo que las denuncias, aparte es más, en el informe de gestión nosotros tenemos un cuadro que justo lo hicimos a 2 páginas sobre valoración de riesgo, tanto del tema de género de mujer como de niños, niñas y adolescentes. En la sospecha de abuso sexual, sin lugar a dudas, es denuncia. En este caso entonces no se sigue el protocolo. No, pero si hicieron la denuncia a la policía tenía que haber informado inmediatamente al juez. Las sospechas de abuso sexual en este país, bueno, porque nosotros tenemos como 2 vías. Una son los juzgados especializados que toman las medidas de protección primarias cuando hay una situación de violencia y a veces empieza el expediente ahí y se deriva a penal. Que uno de los inconvenientes que tenemos, que por eso nos parece tan bueno que se haya aprobado la Ley Integral de Violencia de Género, porque tiene toda una parte sobre abuso sexual para niños, es que no siempre se puede probar el abuso sexual. Lógicamente no se puede probar porque no es una violación en el momento, sino que es algo que se transcurrió en el tiempo y que alguien en algún momento lo dice. Entonces no tenés pruebas fácticas como para... Entonces en penal a veces se complica. Sí. Pero eso va a denuncia sin lugar a dudas y el juez ahí toma la determinación que considere. El juez especializado de familia toma las medidas de protección y después en penal se inicia todo lo que es el proceso penal para juzgar a la persona. Pero sí se pueden tomar las medidas cautelares de no acercamiento. Claro, que no vuelva a la casa, como exactamente, pasó aquí. Exactamente. Claro. Lo mismo pasa con los feminicidios. Muchas veces los feminicidas tienen medidas de restricción. Hay una dificultad, porque vos hablabas hace un rato de que la última alternativa es la institucionalización. En casos como el de esta chiquilina, a veces dentro del juzgado de familia, incluso hablando con la abogada defensora, ella planteaba que si ella no expresa allí lo que de repente afuera se pensaba del rol de la madre, siempre la primera alternativa intenta ser mantener a la familia, ¿no? Sí, claro. Porque ella misma pedía allí que no se le enviara al INAU en este caso. Claro, a ver, porque en realidad nosotros tenemos que ponernos en ese lugar. Digo, el Estado da protección, pero para ninguno de nosotros es lindo salir del lugar donde uno vive la familia. No es agradable para un adolescente tener que decir, es muy traumático. No, y unos días antes vimos por televisión el estado del hogar de entrada de esos adolescentes, hombres y mujeres, y que duermen en el piso. Esa chiquilina capaz que sabía, a mí si me mandan al INAU me van a mandar ahí. Sí, igual a veces hay que ver, ¿no? Que es peor, pero por eso, de semana no estabas en el país, pero el fin de semana salió en el diario El País un informe sobre también algunas de los niños que están en el INAU que deberían estar en algún momento, y algunos tienen más de 321 días y ponen casos con nombres falsos y situaciones de lo que viven en su casa, desde niñas de 10 meses que quedan solas y situaciones que van y vienen y que realmente son un horror. Y siguen manteniendo el contacto con su familia en la casa, o sea, ya deberían estar derivadas. Acá, ¿cómo es el orden? Porque cuando tú decís la violencia y todo ese sinfín de lugares, de repente son todas buenas intenciones, pero pasan por una burocracia de 1 año y medio en la vida de un niño. También es un circuito de violencia eso sin lugar a dudas. El tema es, si el juez decreta la protección de 24 horas del INAU, en realidad a veces, y es real, el INAU está sobrepasado de lugares
para las internaciones de 24 horas. Eso pasa, es así, es histórico. Yo que trabajo hace muchos años en esto, siempre hay más demanda de protección de 24 horas. Y INAU, ¿qué ha hecho? Ha buscado otras alternativas, familias amigas, tiempos temporales, cuidadoras, ¿viste? Donde en definitiva los niños pasan, porque consideramos que los establecimientos, digamos, grandes, donde viven muchos niños, muchas veces, por más que uno intente, se despersonaliza. O sea, la idea es que esos niños puedan estar en familias, aunque no sea su familia. Entonces ahora hay un programa de familias amigas. Ajá. También tenemos una realidad como país que no es muy común que el uruguayo se torne una familia amiga donde tenga niños y que el Estado los apoye. Claro. Ese sería, en Costa Rica, por ejemplo, ese es un funcionamiento muy común y que funciona bien. Entonces eso baja los niveles de internación, porque los establecimientos donde viven 50, 60 chicos generan, digamos, por la raíz misma de lo que es un establecimiento con esas características, y más cuando hay sobrepoblación, genera violencia. Claro. Eso es así, es histórico y el Estado no ha encontrado otra forma de, si bien se ha intentado con programas, de modificar que tengamos muchas derivaciones judiciales de internaciones a 24 horas y que eso sea lo mejor. Los niños no lo quieren porque nadie quiere, porque a mí tampoco me gustaría, ni a ninguno de nosotros ni a nuestros hijos, pasar de la noche a la mañana a vivir fuera de mi barrio, con cantidad de gente que no conozco, con funcionarios, por más que tengan buena voluntad, pero son funcionarios. Sí, es obvio. Ahora, en un caso de niños muy chicos, ¿no? Como decíamos, 10 meses, 2 años, con todos los derechos vulnerados, no hay lugares en el INAU. ¿Qué se hace? No, en realidad, por ejemplo, cuando hay temas de salud, a veces están en el Perier Rosell o en los centros de salud hasta que INAU, en los casos más extremos o más de violencia, el INAU, con las deficiencias que puede tener locativas para recibir esos niños o con familias amigas, sí, o con cuidadoras que se paga, INAU aparte, ingresan esos niños. Digo, pero sí, obviamente que hay un tema de que el mayor crecimiento que nosotros vemos con las situaciones de violencia, es decir, 3.155, también obviamente los jueces reciben estas situaciones y en definitiva a veces cuando no se tiene todavía todo un análisis de lo que es el núcleo familiar o si hay algún referente adulto, un tío, porque el Estado los puede apoyar, que eso también está bueno que lo sepan, los puede ayudar materialmente o técnicamente para que puedan acoger a los niños de su familia. Ese sería el ideal para esos niños, no solamente para las instituciones del Estado. Donde que quede algún familiar a cargo. Ahora, Mariela, cuando no hay familiar directo, nosotros ahora estábamos con un caso que no importa, sobre un feminicidio, apoyando en realidad a la íntima amiga de la madre. Y bueno, y la íntima amiga de la madre es donde la niña va a estar mejor. Y no pasar eso es en un departamento. Y nosotros pedimos al juez eso y dijimos, bueno, nosotros apoyamos, hacemos la visita domiciliaria que corre. O sea, un adulto responsable que tenga un vínculo donde los niños, cuando no pasa, cuando o no tiene más familia o amigos, o se vulneran de la misma forma los derechos. Y pasa al INAU. Ahí queda también a disposición de la justicia de que los padres o en algún momento alguien pueda reclamar o pueda un cambio de vida general que se los pueda volver a llevar. Porque muchos también dicen, un país donde cuesta tanto adoptar, donde hay que hacer una cantidad de trámites de muchísimos años y hay una cantidad de niños pasándola mal. Claro. El tema es que, claro, están esperando que en algún momento pueda volver con su familia. No solamente pasa eso, sino que los técnicos de INAU por lo general informan ese trabajo con la familia porque la idea es que los niños no queden en INAU. Porque, ¿qué pasa? Como muchos niños no pueden salir del INAU, es que ahí también, digamos, como que los establecimientos quedan con niños que no vuelven a su familia. Pero en el tema de la adopción, que es interesante, no todas las familias quieren adoptar niños de determinadas edades. Claro, entonces, más chicos. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, a partir de eso, tenés niños de 5 o 6 años. Ahora hay una política con respecto a eso para trabajar con las familias. Pero por lo general, las familias que pretenden adoptar tratan de adoptar niños que son bebés. Y ese es un proceso donde que las familias o que las parejas o que las madres resuelvan dar en adopción a un bebé, pasa más tiempo por un tema psicológico que ahora es muy grande, es más complejo porque todavía son parte de su cuerpo, hasta que pasan a ser niños independientes. Entonces posiblemente ahí se dé la desvinculación de esas familias con esos niños y ya después se hace difícil. Hay familias que quieren y adoptan hermanos, por ejemplo, porque eso trae no separar a los hermanos y que adoptan niños de 5, 6, 7 años. Claro.
pero no todas las familias uruguayas tienen esas edades de Marilena, antes de despedirte, vemos otro gráfico que nos llamó mucho la atención el otro día, que hace referencia a quiénes son las personas que agreden a los niños de todas las formas, ¿no? Y ahí ven, los padres, 36%, llamó mucho la atención la madre con un número tan fuerte, ¿no? 33%. La tercera parte. Sí, 2 de cada 3 son el padre o la madre. Claro, después en otras partes ahí, ¿no? ¿Qué explicación se le encuentra a esto? En realidad, con respecto al tema de las madres, nosotros tenemos, porque se detalla la violencia también. En realidad, con el sexo masculino, lo que tenemos es violencia física, obviamente abuso sexual. Y en el caso de las madres está el tema de negligencia, que es un tema a discutir también. Porque lo registra el sistema como una forma de violencia, porque es una forma de violencia, no llevarlos al centro educativo, no llevarlos al control de salud, pero por lo general, y por eso digo de lo social, hay que ver en qué condiciones están esas madres solas, que por lo general son hogares monoparentales, que se tienen que hacer cargo a veces de muchos niños y no siempre cumplen, y cuando no cumplen con los requerimientos que todos esperamos que una familia cumpla respecto a sus hijos, es tratada, porque también hay una concepción, si queremos, de los propios equipos como negligente. Cae sobre la madre, aunque el padre se haya borrado desde el principio. Es que a veces, yo trabajé como operadora muchos años, damos por sentado que muchas veces que el varón no va a estar, lo cual es muy negativo para esos niños. Nosotros como equipos tenemos que buscar a su papá, digo, siempre que no haya sido obviamente un violento o un abusador, porque no revinculamos en esos casos, pero sí tenerlo como parte de la estrategia. Es necesario para los niños, niñas, y a los adolescentes que, aunque estén separados sus padres, el varón su padre sea parte de la estrategia. Insisto, no revinculando siempre que sea en realidad un agresor. Bueno, si es un abusador esperemos que esté preso, pero en definitiva es eso. Entonces recae sobre las madres la responsabilidad. Y cuando no va a la escuela, todo el mundo dice, ¿y qué hizo la madre? Pero lo decimos cotidianamente, jamás decimos qué hizo el padre, por ejemplo, que no lo llevó al control de salud. Eso es en general, cuando un niño tiene un accidente, cualquier problema es dónde estaba la madre, qué hizo la madre, la responsable de la madre. Eso es cultural, y yo creo que la violencia solamente con un gran cambio cultural entre todos es que lo vamos a poder cambiar. Si no, nosotros podemos atender cada vez más niños. También nosotros, para ser sinceros, como el año pasado habíamos dado un salto, no sabíamos si íbamos a poder registrar tantas situaciones, pero porque también tenemos un límite de atención. Claro. Eso es real. Pero bueno, apostamos como siempre al cambio cultural de la sociedad uruguaya y que los niños, niñas y adolescentes tengan otro lugar en esta sociedad, porque no es solamente en el tema de la violencia, donde en definitiva nosotros no dejamos en buenos lugares a los niños, niñas y adolescentes, y ni hablar de los adolescentes. María Elena Misraje, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. 59 minutos pasan de las 8 de la mañana.